¿Se puede contar chistes? Sí. Bueno, parece que ahí el señor García tenía una ferretería frente al Vaticano. No sé si muchos lo conocen. Circulan muy rápido las cosas ahora, ¿no? Entonces el señor García tenía esta ferretería y frente al Vaticano y pone el aviso. La primera publicidad que pone es el Cristo clavado en la cruz. Y dice: Clavos García, 2000 años de garantía. Entonces viene el obispo y le dice: mire, García, nos encanta, pero la verdad que no nos parece apropiado poner una imagen del Cristo crucificado para su ferretería. Está bien, le dice García. Entonces agarra García, cambia y pone una imagen, el Cristo con una mano clavada y con la otra que saluda a la audiencia. Entonces abajo dice: adivinen en qué mano no tenía clavados clavos García. Entonces, bueno, viene el Papa y le dice: no, mire, García, esto no puede pasar, no me puede usar. Ya le dije, primero está bien el Cristo crucificado, pero no me use la imagen de Cristo para sus publicidades. Bueno, está bien, le dice. Entonces la siguiente publicidad pone una cruz vacía y dice: si hubieran puesto clavos García, ni Dios escaparía. El cuento viene a que, bueno, obviamente no había forma de que García no hablara de sus clavos. Y bueno, no hay forma de que me llamen a hablar de algo y no hable de Logo o no hable de Papert. Por eso quería, por un lado, decir el placer y el honor que tengo de trabajar y de compartir muchos espacios con Melina. El placer y el honor. A veces uno tiene el placer, otras veces tiene el honor, pero tener el placer y el honor es más difícil al mismo tiempo, ¿no? Y también el acierto, por otro lado, de que se haya incluido a Papert en este documento. Creo que hay muchas caras conocidas de las que están acá, muchos, si hoy hablamos de, no digo pensamiento tecnológico también, pero tecnología y TIC en educación, si no hubiera sido por Papert, probablemente no estaríamos hablando. Y me parece además singular esto, porque Papert murió hace muy poquito, hace menos de un mes, el 31 de julio. Y acá hay una historia que me interesa contar, porque bueno, a mí me gustan las historias que creo que todos conocen el discurso de Steve Jobs, Connecting the Dots, conectando los puntos, ¿no? Y a mí siempre me gustan estas historias. Melina siempre me carga porque dice que yo encuentro relaciones entre todas las personas y las cosas. Bueno, a mí me gustan estas historias. Y una cosa interesante de Papert empezó trabajando Papert, estamos hablando del creador del Logo, ¿no? Del lenguaje Logo. Y él empezó trabajando en lo que era el laboratorio de inteligencia artificial. Y la tortuga tuvo que ver porque él se inspiró, fue un reconocimiento, ese modelo cibernético de la tortuga. O sea, antes de ser un lenguaje de programación, era una tortuga que tenía sensores y recibía órdenes y dibujaba con la panza, pero él lo hizo una tortuga en reconocimiento a William Grey Walter, que era uno de los primeros que experimentó con cibernética, un neurólogo, trabajó mucho en lo que era encefalografía, y él había creado un robot que era una tortuga. Acá viene algo interesante, y es que William Grey Walter, 7 años antes de su muerte, sufrió un accidente que lo dejó inválido y no pudo producir más nada. Y a los 7 años murió. Papert le sucedió exactamente lo mismo. Tuvo un accidente de auto, lo chocó una moto y durante 7 años no pudo producir más y a los 7 años murió. Y lo más interesante todavía es que Papert, el accidente que tuvo, fue en Hanoi, tratando de observar, fascinado por lo que era la conducta emergente. Para Papert, al trabajar en inteligencia artificial, tenía mucho que ver el tema de la complejidad y de las conductas que emergían a partir de la interacción entre elementos individuales. Y estaba fascinado por cómo se organizaba el tráfico en Hanoi, que no había nadie que lo dirigiera y que confluían, no sé si alguno tuvo oportunidad de ir a Oriente, que vienen de un lado, vienen del otro. Estaba fascinado mirando eso y lo atropelló una moto. Paradójicamente. ¿En qué sentido quiero decir esto? Porque connecting the dots o conectando los puntos tiene que ver con algunas cosas que les voy a contar ahora. Papert no solamente hablaba del pensamiento tecnológico, del conocimiento tecnológico, sino que estaba muy preocupado por la ciencia. En el capítulo 6 de Desafío a la Mente, que se llama Ideas Poderosas, él habla justamente, hace como una analogía de que en realidad mucha de la ciencia que se enseña en la escuela a veces pareciera como si
en lengua se utilizara a lo mejor el jeringoso, o se inventara un lenguaje y se enseñara. Él dice como que mucho de la ciencia que se enseña, toda esa cosa cuantitativa de fórmulas, no se parece en nada, y que la curiosidad de los niños se parece mucho más a lo que es la verdadera y la real ciencia que lo que se parece a la ciencia escolar, ¿no? Entonces él estaba en el centro de las acciones, de las cosas que él hacía, estaba esta idea, ¿no? Y él en todo momento hablaba de las ideas poderosas. Por eso el artículo que menciona Melina en su documento, 20 cosas que se pueden hacer con una computadora, que es de 1971, escrito por Papert y Cynthia Solomon, por supuesto está mucho más vinculado a lo que es, bueno, todas las ideas parten del logo, pero si las miran, cuando uno dice, bueno, los que conocieron el logo, ¿y qué es? Una tortuguita que hace dibujos geométricos. Bueno, si leen el documento van a ver que las 20 ideas están mucho más allá de eso. Habla de la música, de la biología de la tortuga como poniéndole sensores para que reconozca y tome decisiones respecto de lo que pasa. Como una película, hacer una película de una flor, cómo crece una flor dibujada, hecha con el lenguaje logo. Entonces, muchas de esas, digamos, esa herramienta, en ese momento, el logo era lo que se llama una herramienta cuchillo. No sé si leyeron Burbules, habla como de la concepción instrumental que a veces se tiene de la tecnología. Es decir, que algunos piensan que la tecnología es como una cafetera, ¿no? Que para lo único que sirve es para hacer café. Y si ustedes piensan en diversas herramientas tecnológicas, van a ver que hay algunas que son del tipo cafetera. Bueno, solo sirven para hacer sumas, matar monstruos. Otras solo tienen una analogía con el cuchillo, es decir, la cafetería del cuchillo. Sirven para hacer muy diferentes cosas, como es el caso del logo. Y si bien esas 20 ideas, esas 20 cosas que se pueden hacer, tienen que ver con esta concepción del lenguaje logo, era porque en ese momento las herramientas que estaban disponibles eran esas. Pero muchas de las cosas que dice Papert son las mismas ideas, como dice el documento de Melina, que hoy seguimos tratando de dilucidar o de implementar, ¿sí? El tema de trabajar con el arte, con los videos, con el movimiento, con los sensores, la robótica. En ese sentido, si la tecnología, digamos que en ese momento planteaba Papert, hoy por supuesto a tantos años, a casi 40 años, hay algunas tecnologías nuevas que vale la pena poner el acento, de las que voy a nombrar brevemente. Una tiene que ver con el Internet de las cosas, ¿sí? Esta posibilidad, por supuesto, Internet es una tecnología que en ese momento no estaba, la posibilidad de que ciertos dispositivos de la mano de esta, como también mencionaba Melina, el tinkering, de la mano de la cultura maker, a partir de los avances en microelectrónica, de esta idea y sobre todo, me parece a mí, muy vinculado con el movimiento del software libre y hardware libre, que me parece que han sido grandes impulsores de esta cultura maker, tengamos proyectos como, por ejemplo, hay un proyecto ahora que se llama el proyecto de la estación meteorológica computarizada de Raspberry Pi. La Raspberry Pi es una pequeña computadorita que se está utilizando para eso y se le monta otra placa encima y se hace una estación meteorológica totalmente computarizada que mide calidad del agua, calidad del aire, humedad, temperatura, luz, etcétera. Y lo están vinculando en un proyecto con 1000 escuelas alrededor de todo el mundo, donde los chicos desarrollan aplicaciones también para traer esos datos, evaluarlos y subirlos. Y trabajar en conjunto con 1000 escuelas. Y la posibilidad de poder acceder a datos reales. Entonces, esa es una tecnología que a mí me parece además sumamente potente e interesante para poder trabajar y lo que es el ámbito de la ciencia, ¿no? Sobre todo trabajar con datos reales y donde los chicos son los protagonistas, son ellos los que registran los datos, son ellos los que toman y los que pueden analizar tomando los datos de los demás. Ya voy a terminar. Bueno, ese proyecto, digamos, como ese proyecto, el proyecto GLOBE, que es un proyecto de la NASA, que también vincula escuelas de hace muchísimo tiempo, me parece que son el tipo de experiencias que hay que trabajar y seguir perpetuando y seguir diseminando en las escuelas. Por otro lado, el tema de los dispositivos móviles, ¿no? Que era la otra tecnología que me interesaba, cuando Melina habla de Feynman y la anécdota de Feynman con los pájaros, hoy la posibilidad de que los chicos tengan dispositivos móviles que les permitan registrar eventos de la naturaleza en tiempo real, grabando el ave esa en movimiento, el canto del ave, después poder analizar, hasta incluso analizar con un software de edición de sonido cómo es el canto de ese ave, registrarlo y geolocalizarlo,
Bueno, las posibilidades son infinitas. Nosotros hay una plataforma de ciencia ciudadana que traduje al español que permite crear proyectos y, por ejemplo, se trabajó en una escuela donde hicieron un proyecto de mapa del ruido, de contaminación acústica. Registraban con los celulares y le subía a la plataforma en tiempo real y veían eso representado en el mapa. Para terminar, con el tiempo breve, decir que Logo hoy todavía goza de muy buena salud. Hay varios de sus descendientes, uno especialmente que trabajo, que se llama Star Logo Nova, que es un ambiente de programación, de programar modelos de simulación con un lenguaje gráfico en 3 dimensiones, donde también se pueden crear videojuegos. Y me parece que ahí está otra de las cosas que está en la base de la ciencia, que es el trabajar con modelos de simulación en un ciclo de usar, modificar, crear, para poder hacer ciencia en el aula. Muchas gracias.